2018, tiempo de entendimiento. 2019, tiempo de restauración. 2020, tiempo de crecimiento. 2021, tiempo de bendición. Dios nos continúa bendiciendo, debemos estar convencidos de eso. Amén. Estamos trabajando en tiempo de bendición el tema del fuego de Dios, la importancia del fuego de Dios, lo que en verdad significa el fuego de Dios. Y esta noche vamos a ver la segunda parte, ese fuego de Dios en el nuevo pacto, ese fuego de Dios en el nuevo pacto. Acompáñenme a leer la palabra, texto base de esta enseñanza, amén. La carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 29. Vamos a leer la palabra de Dios, bienvenidos. Dice la palabra de Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Digámoslo varias veces, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hagámoslo conscientemente. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Padre, te damos gracias. Bajo ese orden de ideas nos hemos direccionado para comprender el fuego de Dios a través de la humanidad. Y recordemos que vimos en Zacarías 13, 7, 9, necesito retomar estos dos versículos, como él dijo: levántate espada contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. La profecía de nuestro Señor Jesucristo, que viene a traer el fuego de Dios en el nuevo pacto, porque dice: y acontecerá en toda la tierra, esto ya es para estos tiempos, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella. Mire esta profecía tan tremenda, y se perderán, porque es un libro profético, el profeta menor Zacarías, más la tercera parte, más la tercera quedará en ella. ¿Cuál es la tercera? La iglesia. ¿Sí? Dice: y meteré en el fuego esa tercera parte. Entonces, anuncia el momento en que el Señor Jesucristo es herido y todo su equipo de trabajo lo deja solo. Muchas veces en el proceso con Dios necesitamos estar solos. Yo personalmente le digo, solo estoy con alguien cuando estoy solo. El que entendió, entendió. Solo estoy con alguien cuando estoy solo. Amo a mi esposa, mis hijos, mi comunidad. Hay hermanos muy especiales que Dios ha colocado a mi lado, con los que comparto, hablo bien. Pero en lo profundo, solo cuando estoy solo estoy con alguien, porque estoy conmigo mismo, con mi Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Entonces dice que la iglesia, sí, va a ser metida en el fuego, nos va a fundir como se funde la plata, nos va a probar como se prueba el oro. Y dice que después de que la iglesia es pasada por el fuego, invocaremos el nombre del Señor, Él oirá y entonces Él dirá: pueblo mío, sí, y nosotros diremos: Jehová es mi Dios. Para que verdaderamente, no por mandato de hombre, no por una oración dirigida por un hombre de que venga, quien quiere pasar aquí, reciba al Señor, que es algo tradicional, que ya eso se convirtió más como en un ritual, ¿verdad? Sino que verdaderamente alguien que ha sido pasado por el fuego, en vivencia, en experiencia, en lo natural y en lo sobrenatural, puede decir: Él es mi Dios, Él es mi Padre, Él es mi Creador, ¿verdad? Y confirma con el profeta menor Malaquías, último libro del Antiguo Pacto, allá en el versículo 2 del capítulo 3, Malaquías, donde dijo: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Este tiempo,
¿sí? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste, que es este tiempo? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, ¿ok? El poder resistir el fuego que purifica, ¿sí? Y el jabón sobrenatural que nos lava, solo se puede lograr por gracia y misericordia de Dios. Esto no es por esfuerzo humano. Esto no es por sacrificio humano. Esto no es en la carne. Es la misericordia de Dios en nosotros que nos permite ser purificados y ser lavados por la palabra. Porque partimos de la realidad bíblica, ¿sí? Por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Todos nacemos pecadores. Y el único camino al Padre, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. En Él fuimos justificados, fuimos redimidos, ¿sí? Porque cuando Adán pecó, por el pecado de Adán, ahí pecamos todos. Pero por la obediencia de uno, ahí fuimos justificados todos. Antes de que tú pudieras obedecer la palabra, Él ya había obedecido por ti. Que te conforte y te consuele y te avive esto. Cuando tú ya en el camino con el Señor fallas y caes, ¿sí? Él obedeció por ti y Él pagó el precio por ese error. Eso no es autojustificarse para seguir pecando. No, el que tiene un verdadero proceso entiende lo que le quiero compartir. Amén. Entonces Él nos justificó, nos redimió, nos perdonó y nos regaló su salvación. Bajo ese orden de ideas, profetizado el Señor Jesucristo, todo el antiguo pacto, para ser entendido cuando usted lea la Biblia, para que usted entienda la palabra de Dios en el antiguo pacto, tiene que venir leyendo a la par el nuevo pacto. Si usted empieza a leer solo el antiguo pacto sin leer el nuevo pacto, se puede pegar una confundida grande. ¿Sí? De por sí, cuando uno empieza a leer la Biblia, en un principio no va a entender nada. No va a entender nada. Porque la palabra lo que hace es esto: es un jabón que lava. Cuando usted en la mañana lee un salmo, lee un proverbio, lee un capítulo del antiguo, un capítulo del nuevo, usted se está bañando. Usted se está bañando. Por eso hay gente que huele a perfume muy rico, viste muy bien, pero están sucios por dentro. Cochinos, huelen a feo. Pero hay personas que aparentemente se ven como mal trajeaditos, como si no se hubieran bañado, pero son olor agradable al Señor, porque se bañan a diario con la palabra. Sí, uno tiene que bañarse a diario con la palabra. Qué poderosa la palabra. La palabra me lava, me alimenta, me ilumina, me guía. Porque la palabra es ¿quién? Jesucristo, el Hijo único de Dios. Muy bien, entonces veamos, aquí está el último profeta del antiguo pacto. ¿Sí? No, el último profeta del antiguo pacto es el primero del nuevo también. Y está allí en Mateo 3:11. Miremoslo. Aquí está hablando Juan el Bautista. Este es el último del antiguo y el primero del nuevo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Para arrepentimiento. Pero cuidado acá. Voy a hablar doctrina bíblica cristiana. El bautismo en agua de la iglesia del nuevo pacto no es el bautismo de Juan Bautista. El bautismo en agua del nuevo pacto de la iglesia de Jesucristo no es el bautismo de Juan Bautista, porque el bautismo de Juan Bautista estaba sujeto a la línea, ¿sí?, del antiguo pacto. Era simbólico que la gente tenía que salir al desierto, y cuando usted ante el profeta bautista Juan se sumergía en aguas, estaba reconociendo ante todos los que estaban ahí que usted es pecador, pero el pecado no se había ido de su vida. ¿Sí? Hoy en día hay mucha gente que se sumerge en aguas, se bautiza en aguas, más por mandato de hombre que por revelación divina, y piensan que con meterse ahí a una piscina o a un río y van hasta por allá a Israel y ya yo estoy. No, Señor. Entonces, ¿para qué murió nuestro Señor Jesucristo si todo era meterse en aguas? Sí, en obediencia debemos sumergirnos en agua
Y eso es profundo. La palabra que se utiliza, acuérdense que la Biblia fue escrita en hebreo, arameo, el antiguo y en griego. Cuando el Señor Jesucristo dijo bautizarse, estaba diciendo baptizarse. Baptícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sumérjalos en la naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando uno se ha sumergido, cuando esta mente se sumergió en la naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el reino de Dios, ahí es donde viene la limpieza, la purificación, y ahí es donde uno verdaderamente se sumerge en aguas para decir: yo me he arrepentido, yo he sido limpio, me sumerjo como pecador y salgo a una nueva vida ya en santidad. Pero tiene que ser afuera y adentro. No basta solo afuera, ¿ok? Y dice él: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, él lo está reconociendo, dése cuenta que ese no es el bautismo de la iglesia, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los sumergirá internamente. Dice: yo los sumerjo afuera para que ustedes por lo menos reconozcan que son pecadores. Y había sido anunciado en Malaquías, él estaba preparando el camino, estaba siendo preparada la mente de ese pueblo. Dice: pero el que viene detrás de mí, él sí los va a sumergir en lo que ustedes se tienen que sumergir. Y él nos sumerge ¿en dónde? En lo que no se ve, en lo que no se toca, en lo que va más allá de sentir. Porque hay mucho creyente que se quedó en el sentir y siento y siento. Yo cuando fumaba marihuana también sentía. Y lo confieso. Sí, yo llegaba a esos servicios, 5,000 personas. Y yo, pero luego salía y me fumaba. Y yo decía: ve, qué diferencia hay entre eso y esto. Bueno, allá no fumé nada, pero aquí fumé ese. Ustedes que ya han estado conmigo años saben que cuando usted no tiene una verdadera transformación de su manera de pensar, ese sentir también es marihuana espiritual. Pocos entienden esto. Ay, ay, ay. Sí, entonces nuestra relación con Dios no es por sentir ni porque nos vaya bien y que todo salga bonito. No, es para que seamos limpiados, purificados, transformados, renovados en nuestro hombre interior. ¿Estamos acá, iglesia? Muy bien, entonces vamos a ver bíblicamente cómo fue ese proceso. ¿Listos? ¿Estamos? Bien. Juan capítulo 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿cuál día? El domingo, el primer día de la semana que resucitó Jesús. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Han estado 3 años y medio con el Señor. Lo vieron resucitar a Lázaro, resucitar muertos, sanar enfermos, caminar sobre las aguas. Lo vieron transfigurarse. Lo vieron dar de comer a miles. 3 años y medio con la palabra. Ve, traigámoslo aquí a lo tradicional. 3 años yendo a culto ahí a sentarse y hacer cantidad de cosas que mandan los hombres. El servir al Señor va más allá que cumplir una función dentro de una congregación. El que tenga oídos que oiga. El servir al Señor es más que venir a cumplir una función. Muchas iglesias, muchas congregaciones se convirtieron fue en empresas más que en embajadores del reino de Dios, ¿verdad? Porque si lo que haces tú aquí en este lugar no es más poderoso, lo que haces en tu casa, tú eres un religioso que usted de dientes para boca, para afuera, nombra al Señor, pero no asume sido quemado por el fuego de Dios. Sí. Hay que tener mucho cuidado con decir que sigo al Señor por mandato de hombre o que sigo al Señor porque tengo una relación con Él. Y dése cuenta que ellos llevaban 3 años y medio. ¿Ustedes se acuerdan que ellos sanaron enfermos? ¿Sí o no? ¿Predicaron? ¿Sí o no? ¿Expulsaron demonios? ¿Sí o no? ¿Y qué? 3 años y medio y Pedro fue y le cortó la oreja a uno. Judas lo vendió y todos lo dejaron solos. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos en el nombre de Jesús se va a realizar porque Él es el Hijo de Dios, el Rey del universo. Pero hasta que el fuego del Espíritu Santo no gobierne nuestras vidas, seremos ¿qué? Ahí, simpatizantes, creyentes, pero no nacidos de nuevo.
Entonces dice que estaban reunidos, encerrados, llenos de miedo, y vino Jesús y puesto en medio les dijo, sí, paz a vosotros. Cuando una persona tiene la verdadera revelación del Señor, lo primero que hace el Señor no es arreglarle el matrimonio, arreglarle a los hijos, arreglarle y pagarle las cuentas, darle un aumento, arreglarle las cosas afuera. Lo primero que trae la verdadera presencia de nuestro Señor es que paz en medio de la tormenta que usted esté, en medio del afán, en medio de las deudas. ¿Sí? ¿Cómo sé yo, Pastor Martín, que estoy con el Señor? Porque pase lo que pase, tú estás en paz. Y paz no es ausencia de problemas. Paz no es ausencia de no. Paz es paz. ¿Sí? Porque ya está el Señor Jesucristo en la barca. Y pueda que eso se mueva como se mueva. Aquí está mi Señor. Punto. Amén. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. O sea, no tenían el espíritu, todavía vivían ¿de qué? De emociones. Sí, hay muchos lugares donde la alabanza a Dios no es espiritual, sino solo emocional. Y hay que discernir cuándo la alabanza es emocional y cuándo es espiritual. Sí. Entonces, cuando los vio todos emocionados, aleluya, y que se querían caer de para atrás, ¿qué les dijo otra vez? Paz, cálmese, vamos despacio. Y entonces ahí sí les dijo la grande: esto no es para que se emocionen, como me envió el Padre, lo mismo que me vieron hacer a mí, vayan a hacerlo. Si usted al congregarse y nacer de nuevo en la congregación no sale de estar sentado en una silla a servirle al Señor, usted no conoce a Jesús. Y servirle al Señor no es, por ejemplo, como lo hago yo, que cárceles, hospitales, a todas las comunidades donde me lleva. Usted puede servirle al Señor en su trabajo. Yo no puedo ver un púlpito más poderoso que el que usted tiene en su casa, porque tiene alrededor a todo el mundo. Usted se imagina un profesor, el púlpito que tiene 40 estudiantes, 40 familias. Sí, el púlpito que tiene mi hermana Lucy, ojalá lo tuviera yo. ¿Cuántas ovejas no le manda el Señor a ella a diario el Señor? Y muchas veces, en un principio, sin hablar el amor de Dios, hacer bien el trabajo, la persona vuelve. Sí. Entonces él dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el fuego de Dios. Aquí llega el fuego de Dios al nuevo pacto. Y dice cuenta que ahí ni hablaron lenguas, ni patalearon, ni hicieron show, ni nadie se cayó. El Espíritu Santo llegó. ¿Cuál es el primer propósito del Espíritu Santo en la vida de alguien? Versículo 23, ¿sí? A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Aquí es donde nace la falsa enseñanza católica, donde usted tiene que ir a confesar pecados donde un curita para que él lo perdone. No, aquí está diciendo: el Espíritu Santo llega a tu vida para que tú verdaderamente seas convencido de pecado. Lo había anunciado antes, ¿se acuerdan? Lo primero que hace el Espíritu Santo es convencerme que estoy donde estoy porque he estado sin Cristo. Entonces, ¿cómo sabes tú que el Espíritu Santo llegó a tu vida? Porque tú ya no culpas a nadie de la realidad que estás viviendo. O sea, así el otro haya tenido culpa. Ey, cuidado acá. Que el otro sí, el otro te fue infiel, el otro te robó, el otro te hizo. El Espíritu Santo llega y, ¿sabes qué? Fresca. Aquí el único responsable soy yo. Porque hasta que usted no acepte la responsabilidad, usted no puede tomar gobierno, control y autoridad para solucionar las cosas.
Cuando usted acepta la responsabilidad, el gobierno de Dios viene a su vida. Pero siempre y cuando dentro de su cerebro, vacío de la presencia de Dios y solo nombrándolo con la boca y emocionándose los domingos y chillando y cayéndose, pero sin presencia verdadera de Dios, su cerebro siempre le sigue diciendo: es que es por culpa de él que usted es desgraciada, es que es por culpa de ella que usted es porque así. No. La primera manifestación del Espíritu Santo es que el Señor nos confronta con la palabra. Es cuando uno dice: uy, Señor. Ahí es cuando verdaderamente hace uno la oración de fe, cuando le muestran a uno el Espíritu Santo la porquería que uno tiene adentro. Y ellos habían estado 3 años y medio con la palabra. Pero ya en Juan 15:3 les había dicho: ustedes ya están ¿qué? Limpios. La palabra limpia, ¿sí? Pero limpia los 2 primeros niveles, usted ya lo sabe, el hacer y el saber. Pero faltaba algo. ¿Cuál? El ser. Dios es trinitario. ¿Cuántos lo saben? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el hombre es imagen y semejanza, espíritu, alma y cuerpo. Y el pecado es tricótomo: iniquidad en el espíritu, rebelión en la mente o alma, corazón, y pecado en el cuerpo. Nosotros estamos enseñados a confesar es el pecado del cuerpo. Entonces yo vengo y ofendo a alguien y eso se ve y se siente. Perdóname. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nosotros más que pedir perdón por la acción o por la intención, se pide perdón y se es libre desde la fuente donde está el pecado. Hasta que la fuente donde nace el pecado no sea transformada en una nueva naturaleza, dése cuenta que la persona sigue dando vueltas en un círculo y vuelve y repite y vuelve y repite y no vuelvo a hacer esto y vuelve y lo hace y no vuelve y llora y chilla hasta que el Espíritu Santo nos lleva y empezamos a confesar cosas que ni uno se imagina. Y usted no necesita a nadie al lado. Eso es solo. Eso es solo confesar iniquidad. Donde usted verdaderamente entiende: pero Señor, ¿cuántas veces yo le he pedido perdón por ser mentiroso, por ser grosero, por ser adúltero, por ser vicioso, por ser esto, por ser lo otro, y otra vez? Pero bueno, está bien, perdóname. Hasta que usted verdaderamente sabe que está en la presencia y el Espíritu Santo te permite ver a ti mismo y dice: wow. Y eso te sienta y te da una cátedra de reino, de gobierno, de autoridad, donde te lo digo sinceramente, usted ni siquiera en ningún momento dice perdóname o ayúdame, no. Usted sabe cómo está conociendo la verdad y esa verdad te está haciendo libre. Amén. Va más allá de emociones. Entonces, arrepentirse y pedir perdón va más allá que llorar. Puede ser acompañado por un llanto, por una catarsis, como se llama en la psicología, pero el momento real de liberación, usted está consciente, sin chillar ni patalear. Usted está lúcido. Uy, Señor. Ahí eso no hay chilladera de nada. Muy bien. Entonces, aquí llega el fuego de Dios. ¿Estamos? El fuego de Dios está en el hombre nuevamente. Pero el Espíritu Santo no solo vino para cambiar la naturaleza, ellos ya tienen el ser de Dios, ellos ya tienen el saber de Dios y van a empezar a hacer lo que Dios manda para poseer ya nada, porque ya lo tienen todo. Y de aquí al momento en que el Señor parte, duró 40 días con los apóstoles. ¿Cuántos días? Hablándoles ya un lenguaje de reino. Mire, es muy diferente la administración que el Señor nos da a través de un pastor, de un ministro, que lo hace, amén, lo hace para prepararte, para guiarte, para acompañarte, a la administración que nos da el Señor cuando estamos solitos en su presencia. Ahí es el fuego vivo, mi hermano. Por eso, después de que usted habla con Dios, no necesita hablar con ningún hombre. Entre hermanos nos edificamos.
Entre hermanos nos confesamos los pecados, verbalizamos, ¿sí? Pero ni el que siembra ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. ¿Está aquí la iglesia? Se queda 40 días, ¿verdad? Ahora, escuchen, estoy hablando de doctrina. Jesús vino exactamente en el cumplimiento de las fiestas judaicas. Ellos sabían, como no tenían la vida del Espíritu, pensaban que Dios era ceremonias y fiestas, las fiestas religiosas. Desde el Antiguo Pacto le digo, estoy cansado con esas fiestas. Que la fiesta de la luna, que la fiesta de esto, la fiesta, ya no más fiestas, les dijo el Señor. Entonces Él viene en las 3 fiestas más importantes. ¿En cuál fiesta muere Él? En la fiesta del ¿qué? ¿De la qué? No lean tanto la Biblia. ¿En cuál fiesta muere el Señor Jesucristo? ¿Qué comieron el miércoles santo? Porque en la vida judaica real, eso no fue un jueves santo. La Santa Cena fue el miércoles, porque eran 3 días completos, no 2 y medio, ahí como le cortó la tradición para que la vaina fuera otra cosa y no lo que debe ser. A ver, ¿la qué? El Pashak. La fiesta sublime y perpetua que tenían que celebrar del paso de la esclavitud a la libertad, cuando allá en Egipto les dijo, matarán un cordero y pintarán los dinteles con sangre y estarán vestidos porque a la medianoche vendrá el espíritu de muerte y se llevará a todos. ¿Estamos aquí? Estaba celebrando eso. ¿Qué estaba diciendo? Ya no más Pashak. Ahora el Pashak soy yo, dijo el apóstol Pablo. Nuestra Pascua es Cristo. Sí, y hay mucha gente que celebra una cantidad de cosas. En la institución católica dicen que cuando elevan la hostia y que ahí está el cuerpo y la sangre, y aquí en los de título evangélico, yo no tengo ningún título. Esta iglesia no tiene título de evangélica, ni de cristiana, ni de nada. Somos una iglesia fundamentada en la palabra. Los títulos los pusieron los hombres. Aquí nunca nos mandó que nos llamáramos evangélicos. No, él dijo, el primer lugar donde se les llamó a los del camino cristianos fue en Antioquía, pero ahí nunca dijo llámense cristianos, y nunca dijo que el cristiano es un cristico chiquito. Yo no sé de dónde salió eso, pero el problema es de los que se lo creen y lo siguen predicando y lo hacen verdad en su vida, porque no leen la palabra correctamente. Entonces él se queda esos 40 días después del Pashak, ¿sí? Y a los 50 días, 50 ¿qué es? Penta. ¿Qué se celebraba 50 días después del Pashak? La fiesta judaica del Pentecostés. ¿Sí? Pero en la fiesta judaica del Pentecostés no se celebraba la llegada del Espíritu Santo, porque ellos ni sabían que había Espíritu Santo, era un solo Dios. En la fiesta judaica del Pentecostés, ¿qué se celebraba? Era la segunda fiesta más importante, la fiesta de las enramadas, la fiesta de las ofrendas, donde se traían las primicias. Las primicias. Y entonces el Señor dijo, ya no más Pashak, ya no más primicias de animales ni de cosas, nada. Ahora ustedes son mis primicias. Ahora la ofrenda son ustedes. A mí no me vengan a comprar con cositas. Ahora la ofrenda son ¿quiénes? Nosotros. Amén. ¿Está aquí la iglesia? Muy bien. Entonces dura 40 días con ellos. ¿Cuántos días faltan para los 50? 10. Entonces a los 40 días el Señor se va y les dice, quédense en Jerusalén orando. ¿Orando qué? Ahí es donde el Espíritu Santo, que ya está en ellos, los prepara para la segunda manifestación del Espíritu Santo. Hechos capítulo 3 versículo 2, ¿sí? Sí, Hechos 2, 3, perdón. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Los apóstoles ya tenían el Espíritu Santo de Dios, ya habían nacido de nuevo. Aquí fueron bautizados, sumergidos en la presencia del Espíritu de Dios. Aquí ya vienen los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Para ellos fue procesal. 50 días atrás nacieron de nuevo. 50 días después
fiesta de Pentecostés, que no se nos manda a celebrarla en la iglesia cristiana. Las iglesias de título cristianas y evangélicas que celebran el Pentecostés siguen sujetos al Papa, porque aquí nunca nos mandó que se celebraran eso. A ver, entendamos cuando el apóstol Pablo dice: tengo afán de llegar a Jerusalén para celebrar el Pentecostés allí, ¿verdad? Para ellos ya era el bautismo del Espíritu Santo, pero nunca se nos ordenó celebrar un Pentecostés. Yo conozco congregaciones que en mayo, cuando los católicos celebran la fiesta del Pentecostés, que es ahorita mayo y junio, sí, ellos cobran la entrada. Y la gente pendeja pagando $1,000,000 para recibir el Espíritu Santo. Aló. ¿Estamos aquí? Entonces el Señor se queda con ellos 40 días, ellos se quedan 10 días orando, y después de días orando, el Espíritu Santo se les aparece, viene y los bautiza, los sumerge más, la mente se envuelve más en la presencia de Dios. Y empiezan a hablar en lenguas y todo el mundo piensa que están ¿qué? Borrachos. Y Pedro habla el querigma, el mensaje fundamental del cristianismo. Dice: estos no están borrachos, esto fue lo que anunció el profeta Joel, el Señor a través del profeta Joel, que en estos últimos tiempos todos recibiríamos el Espíritu Santo, que los jóvenes profetizarían, que los ancianos tendrían sueños y visiones, ¿verdad? Y es la llegada, la manifestación del Espíritu Santo, y ahí nace como tal la iglesia de Jesucristo, llena del fuego de Dios. Estamos, iglesia, llena del fuego de Dios. Entonces el fuego de Dios ya está aquí. Sí, ahí están los dones del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Cuidado, ¿qué nos corresponde? Permítame un poquito de historia bíblica. Aquí está la iglesia con el fuego de Dios. 350 años después de Jesucristo, viene un candidato a la presidencia del pueblo grecorromano, que es el pueblo que domina el mundo. Y él necesita aliarse con esa nueva secta llamada cristianismo. A ver, cuando Cristo vino no existían ni católicos, ni cristianos, ni evangélicos. ¿Cuál era el fundamento de ellos? Ellos no eran una religión, ellos eran un pueblo, el pueblo judío. Ellos nunca se llamaron religión. Nosotros somos la religión hebrea, la religión judía. No, nosotros somos el pueblo de Dios. Por eso gran parte que divide hoy a los creyentes es que siguen a un pastor y a una denominación. A nosotros, por obediencia a la palabra, debemos tener personería jurídica, y el Ministerio del Interior nos exige que tengamos un nombre, una identidad, y debemos rendirle cuentas a la DIAN. Pero eso no es así. Bíblica, espiritualmente no debe ser así. Es solo una iglesia universal, la iglesia de Jesucristo. Y es eterna. Esa no es fundada por un hombre, ni dirigida por un hombre, ni guiada por hombres, sino por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos estamos acá? ¿Aló? A los años 350, esa historia es bien dispendiosa. Si usted verdaderamente le apasiona el camino, entre y lea ahí en internet, encuentra toda la historia de la iglesia, el nacimiento de la iglesia, cómo el emperador Constantino negocia con los obispos de la iglesia de ese momento que ser cristiano era algo tremendo. Ellos no tenían dónde congregarse, les tocaba a escondidas, les tocaban las catatumbas, debajo de los cementerios. Lo hacían era en la madrugada, porque el que descubrieran como cristiano, como del camino, lo mataban. Allá sí era un precio grande seguir al Señor. No es como ahora que llega uno a la iglesia con el pescadito y ay, yo sigo a Cristo, y la pulserita, y aquí la balaquita. Hoy ser cristiano es una moda. Si es que eso es ser cristiano, ¿no? Aleluya. Y viene el emperador Constantino y los tranza y les dice: mire, yo los necesito aliados míos. ¿Para qué? Para tomar el gobierno, y yo hago de ustedes la religión del imperio romano. Y ahí nace la iglesia imperial o papal. 100 años después, los famosos papas estaban quitando y poniendo reyes. Hasta el día de hoy.
que la iglesia, la institución católica es ¿qué? Es un Estado. ¿Sí? Y muchas instituciones evangélicas y cristianas que son empresas. Lo hablo con mucho respeto, no juzgo hombres, sino doctrina. Explotan a la gente. Les venden la idea que si usted viene aquí y hace cosas, usted le está sirviendo al Señor. Tonticos. El servicio al Señor va más allá que hacer algo en un lugar. Aló. Amén o allá y diga lo que quiera, pero tenga cuidado con eso, no le metan los dedos a la boca. Servir al Señor, primero que todo, es permitir que Él me regale ese nacimiento nuevo. Y de ahí para allá, como iglesia, pues cumplimos una función evangelística, pero no es traer gente a sentarse en un lugar, sino traerlos al reino de Dios. Hay mucha gente que está sentada en un lugar y no está con Cristo. Aleluya. Hay mucha denominación donde a usted le exigen la cuota. ¿Dónde están sus 5, sus 8, sus 12, sus 7, sus 15? Y si no, usted no es discípulo y compiten y eso les dan premios. Este es el mejor líder. Jesús no hizo líderes, Jesús hizo siervos, obreros. Nosotros somos esos obreros, siervos. La palabra líder es una palabra comercial, empresarial, de marketing. La palabra bíblica es que siervo, servidor. Sí, esclavos de Jesucristo, que no lo hacemos por dinero, pero el trabajador tiene derecho a su paga. Entonces, estando ya el fuego de Dios, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted ya nació de nuevo? Porque cuando Cristo vino, no vino a traer catolicismo, ni cristianismo, ni evangélicos. Vino a traer el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál? El verdadero ser. ¿Qué sacamos con decir soy evangélico, soy cristiano? Yo llevo 20 años. Yo conozco gente que lleva 40 años predicando en las calles y haciendo una cantidad de cosas. Y uno, por gracia, uno dice, no han nacido de nuevo. Todo lo hacen por mandato de hombre. O Jesús no lo dijo. Hay de ustedes que predicaron y profetizaron en mi nombre, sanaron enfermos en mi nombre, expulsaron demonios en mi nombre, hicieron milagros, prodigios. ¿Y qué les dijo al final del día del juicio? Apártense de mí, ustedes nunca tuvieron el fuego de Dios. El fuego de Dios va más allá de hacer milagros, sanidades y prodigios. El fuego de Dios, lo más grande que nos permite hacer es obedecer la palabra de Dios. Ahora, dentro de ese mover están los dones. Pero es que entre los dones del Espíritu y la mentira de Satanás hay una milmillonésima de diferencia. Solo alguien nacido de nuevo sabe cuándo es un don del Espíritu y cuándo es una mentira del diablo. Porque si usted ha leído la Biblia en Tesalonicenses, dice que para los últimos tiempos Dios enviaría ¿un qué? Un poder engañoso, para que los que rechazaron la verdad de la palabra creyeran en ese poder engañoso. Y ese poder va a ser milagros, prodigios. En un lugar donde hayan milagros, sanidades y prodigios, eso no garantiza que ahí esté el Espíritu Santo de Dios. Hablo en la iglesia de los últimos tiempos. Pastor Martín, ¿cómo se sabe que el Espíritu Santo de Dios está en mi vida? Porque tú vas en un proceso donde lo único que te importa a ti es dar fruto. Diga conmigo, dar fruto. Porque la palabra de Dios es una semilla. ¿Para qué siembra un campesino una semilla? Para que dé fruto. ¿Para qué Dios le da la palabra? Para que dé fruto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Pero por proceso. ¿Estamos? Entonces, cuando el Señor nos concede el Espíritu Santo, consecuencia de estar en la palabra, ¿estamos aquí, iglesia? Sí, el Espíritu Santo viene consecuencia de estar en la palabra. Yo voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Cuántos creen en Jesús? Alce la mano el que cree en Jesús. Ok. A ver, Juan 8:31-32 dice, y dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. O sea, creído en Él. Creer en Él es fácil. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuándo soy discípulo de Jesús? Cuando he permanecido en la palabra, no cuando aprendí una dinámica eclesial. Hoy forman muchos empleados en las congregaciones para que aprendan una dinámica, pero otra cosa es permanecer en la palabra para ser verdaderamente discípulo. Conoceremos la verdad, el 32, conoceremos la verdad, sí, 32 por favor, y la verdad me hace libre, y conoceré la verdad y la verdad os va a hacer libre. Entonces, mire esta falsa enseñanza y esta equivocación doctrinal con ese temita de expulsar demonios. ¿Qué es lo que dicen cuando expulsan un demonio? Lo liberamos. No, señor. A toda persona que le expulsan un demonio, no lo liberan. La libertad viene cuando usted conoce la verdad, porque es discípulo de Jesús, porque permaneció en la palabra, y al permanecer en la palabra, usted recibe la fe verdadera. Creencias cualquiera. Decir con la boca creo en Jesús, porque se lo enseñó un hombre cualquiera. Pero durar años con la palabra aquí dentro de usted, solo alguien que verdaderamente está predestinado. Él dijo, no es de todos la fe. El camino, la puerta ancha, ¿cuántos van a entrar por ahí, Lucy? Sus multitudes. Pero la puerta angosta, ¿sí? Por eso a mí no me preocupa. Donde dos. ¿Usted sabe cuál es la iglesia más grande y poderosa? Una esposa y un esposo permaneciendo en la palabra, llenos del Espíritu Santo. Esa iglesia mueve el universo. ¿Y cuáles son sus primeras ovejas? Sus hijos alrededor del verdadero altar. Esto no es un altar, esto es una tarima. ¿Sí? El altar somos nosotros, pero en un hogar, ¿cuál es el verdadero altar? La mesa del comedor. Cuando tomamos alimentos, y el primero, ¿quién es ahí? El Señor, su palabra. Entonces, la estrategia es dura. Sacaron a la gente de sus lugares verdaderos, que es la iglesia, nosotros, las familias, para meterlos en bodegas que pintaron y arreglaron bonito, porque hay que darle lo mejor al Señor. ¿Qué sacamos con darle cosas? Pues nada de malo hay en tener un buen lugar. Es posible que algún día el Señor nos dé un lote y una bodega y tengamos todo y ascensores, ¿sí? Pero eso no es lo que le agrada al Señor. Lo bonito está ¿dónde? Aquí adentro, no afuera. Pastor, y entonces nunca vamos a tener una sede. Esto no es iglesia, una sede. Sí, el día que esto brille aquí adentro, empezará a brillar afuera. Pero no todos los que tienen algo que brilla adentro, brilla afuera. ¿Por qué? Por el fundamento principal. Eso llegará sin pedirle un peso a nadie, sin manipular a nadie. Que le vamos a construir el templo y que no sé qué, que traiga platica, que eso no lo dio Dios. Cuando voluntariamente alguien dice, pastor, mire que esto, para esto, que esto, aprenda la doctrina verdadera con el Señor. Lo que es tuyo llegará en su momento. A Dios lo único que le pedimos, lo que buscamos y lo que llamamos es esto, conocer la verdad para ser verdaderamente libres. Ok, estando ya ahí, estamos ahí ya, ¿cierto? ¿Qué nos corresponde? Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el discípulo de Pablo, versículo 1:6. Por lo cual te aconsejo, ¿qué le dice el pastor a su discípulo? Te aconsejo que avives el fuego de don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, ¿qué le está diciendo? Usted ya nació de nuevo. Usted tiene un llamado ministerial. Avive ese fuego. En este momento estamos en camino de vida plena, en un tiempo donde Dios está avivando fuegos. Fuegos para vivir en santidad, pero Dios está avivando ministerios. Ministerios, hablo a las personas que me están siguiendo por la red, ministerios que se habían apagado, ministerios que estaban apocados, ministerios que estaban estancados.
Dios está trayendo fuego a esos ministerios. Hay personas que no saben que están llamadas a cumplir un propósito de Dios grande. El domingo lo hablaba el Señor con mi niña. Marian Giré viene profetizada desde vientre. Sí, Sara. Pero aquí en Camino de Vida Plena están las personas que un día ellos ni saben que van a terminar, quién sabe en qué país o en qué lugar sirviendo al Señor. Yo no te estoy hablando de fama, de dinero ni nada. Si eso está ahí, eso a ti no te va a mover el peso ni te va a nada. Porque cuando el Señor tiene algo y manda algo, Él da la provisión, pero eso es lo que menos nos importa. Porque si es de Dios, esta obra es de Él y Él da lo que es de Él para lo que es de Él. Amén. Entonces, si usted es lleno del fuego de Dios, ¿sí? A diario es la importancia de la oración. A diario debemos estar orando la palabra. ¿Para qué? Para avivar el fuego. Míralo, aviva el fuego del don de Dios, del regalo que Dios te dio. Gloria a Dios. La vida del Espíritu. Pero qué lindo que con humildad, sin orgullo, tú puedas llegar a un lugar y Dios te use para sanar un enfermo, para restaurar un matrimonio. Para mí ese es el milagro más grande, la restauración de la vida de alguien. Y esos dones están en ti. Aló. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos están acá? Esos dones están en ti. Aquí hay personas llenas de dones. Lo que el Señor a mí me está mostrando es tremendo. Pero cuidado, que un don te puede llevar tan alto donde si no hay carácter te tumba. Tiene que estar el carácter de Dios. Porque es que los dones, imagine usted que llegue y un muerto y Señor y el Espíritu Santo le diga: lo voy a resucitar, y lo resucite. ¿Qué pasa después con usted? Pues toda esa gente se va a voltear mientras conocen al Señor a mirarlo a usted. Y si usted no tiene carácter, ¿qué va a pasar? Para abajo. Lo que era una bendición se le puede convertir en maldición. Por eso primero la bandera de nosotros es trabajar ¿qué? El carácter. ¿Trabajar qué? Eso es un error. Uno dice: uy, esa cómo tiene carácter. No, una cosa es el temperamento y otra cosa es el carácter. El temperamento es que usted es de mal genio o gritón. No, ese temperamento debe ser sometido al Espíritu Santo. Y el carácter es la presencia del fuego de Dios que debe ser avivado. ¿Cuál es el carácter? Que todo lo hacemos con amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El fuego de Dios en el nuevo pacto, iglesia. ¿Estamos aquí? Ok. Entonces, a diario, ¿qué es lo que estamos haciendo en las madrugadas? ¿Sí? Pero usted tiene que hacerlo personalmente. Porque una cosa es la oración comunitaria y la oración personal. La gloria es a Dios. Yo estoy iniciando un cuarto para las 5. Pero a mí mi dinámica me la cambió el Señor. Yo estoy desde las 3 levantado porque no puedo llegar ahí. Espérese, hermano, ya. Salmo 23. El Señor. No, ya tiene que haber dirección en mi vida. Lo primero que debe hacer uno es bañarse para que la pereza se vaya y estar ahí, leer la Biblia, orar. Y ahí sí vengo y me meto con la iglesia. Aló. Entonces no es necesario porque pues que sea en la mañana. Puede ser a media mañana, a media tarde, en la noche, pero debes avivar el fuego de Dios orando la palabra de Dios. Los capítulos que usted se aprendió de memoria, porque no es orar lo que a mí me parece y mis problemas y mis necesidades. Eso ya está claro, ¿verdad, iglesia? Ok, siga conmigo. Estamos avivando ese fuego. ¿Para qué avivamos ese fuego? Apocalipsis capítulo 3, cójase de la silla, versículo 14. ¿Qué dice el Señor? Escribe al ángel ¿de qué? A la iglesia. Le está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundo. Cuidado, le está hablando ¿a quién? A la iglesia en la Odisea. Esto es un espécimen que hay de congregaciones. Dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. ¿Y qué le dijo el Señor? Ojalá fuera usted una vagabunda sincera.
o santo verdaderamente. Ojalá usted reconociera que es un marihuanero, que es un ladrón, que es un mentiroso. Ojalá usted reconociera que usted es un alcohólico, que usted es un sinvergüenza, pero usted no es capaz ni de reconocer que está amando totalmente el pecado y viene y se disfraza de calientico aquí los domingos. Aló. 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice el Señor? Te vomitaré de mi boca. Y cuidado que el Señor no está diciendo, ¡hey, pecador! No sean hipócritas. Nos lo dijo empezando. Ese doble juego. El Señor, Él es el único que ve lo que estamos haciendo en lo secreto, en lo oculto. Pero es hora de que nosotros nos desnudemos delante del Señor. Aquí lo dice más adelante. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres, ¿cómo lo llamó? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ay. Esos son los que se paran y solo dan testimonio por ahí. Ay, el Señor me dio la camioneta, me dio la finca, está la orden de los hermanos. Ay, el Señor me llevó a Miami. Pues todo eso lo puede dar el Señor. Pero ¿qué sacas con que dice que el Señor te dio cosas si lo que verdaderamente y primero da el Señor, ¿qué es? Fuego para que la iniquidad sea quemada, fuego para que el pecado se vaya de nosotros, fuego para que dejemos de ser tibios, fuego para que dejemos de ser hipócritas y dobles y estar culpando al marido de lo que usted no ha querido hacer, mujer, estar culpando a la mujer de lo que uno no quiere hacer, culpando a los hijos de lo que nosotros no le entregamos al Señor. ¡Es fuego! A Dios no venimos para que nos dé cosas. Para eso hay que trabajar, y no solo trabajar, hay que hacerlo con mayordomía, con disciplina, con integridad, con responsabilidad, manejar bien el dinero, no ser despilfarrador, no vivir de apariencias, comprar a la medida de lo que Él nos va dando. Pero hay padres que por malcriar a los hijos, los padres con los zapatos rotos y los hijos con zapatillas de 800,000. Ay o amén. Deje así. Le dijo, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Por qué dijo compres? Porque hay que pagar un precio. Aló, ya somos salvos. Pero es el precio de que usted, en vez de estar durmiendo y en vez de andar midiendo calles y en vez de andar ahí chateando y dando vueltas por el Face, mirando cuántos me gustan, a ver cuántos likes, cuántas pendejadas, que es pura mentira, usted paga el precio de adquirir oro refinado en fuego a través de una vida de oración. No es volverse un fanático y religioso que hace aquí a toda hora orando, mentiroso. No, es una vida normal. Sí, yo veo televisión como normal, un ser humano, en familia, voy a un centro comercial, entramos, salimos, pero en el fuego del Espíritu. Me gusta ver el fútbol, los partidos, ¿sí? Soy hincha del mejor equipo del mundo, ¿verdad? Es así. Y entonces, hermanos, eso no es fanático, pero consciente. Cuidado, ¿cómo? Consciente. Me gusta escuchar buena música con mi esposa, con mi hijo. Mis hijos a veces hacemos karaokes, pero el fuego de Dios ahí. Tenemos compartires, salimos, viajamos, pero el fuego de Dios ahí, porque no son los extremos. ¿Cuántos están acá? Aló. ¿Sí? 18, 19. Entonces Él nos dice, compren. Cuidado, léalo conmigo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Qué nos dijo? Sé pues celoso y busca fuego. Busca fuego. ¿Sé pues qué? Lo único que tenemos que ser celosos es quiero fuego. El fuego es para mí, el fuego es para mí. ¿Qué quiere decir? Señor, dale fuego a mi mujer. Celoso. Primero a mí, Señor, primero a mí. Señor, dale fuego a mis hijos. Primero tú. ¿Quién es el primero que necesita fuego, Tatiana? Tú. ¿Quién es la primera que necesita fuego? Tú. Para que se le queme todos esos conceptos que tiene de haber culpado a los demás de lo que uno tiene ahí metido.
Entonces, sé pues celoso y arrepiéntete. Sí, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, mire que el Señor no dijo, yo tumbo la puerta, yo lo tumbo, yo lo emociono. No, ¿quién es el que tiene que abrir la puerta? Yo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. ¿Qué nos está diciendo? Están débiles, por eso están como están. Y él conmigo. Y después de que le dice, yo entraré y cenaré con él y él conmigo, ¿para qué nos fortalece? Al que venciere. Hay que vencer algo. ¿Qué? El hombre viejo que va a seguir adentro para siempre. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Y termina diciendo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No más tibieza. ¿Para qué necesitamos orar de madrugada? Orar. Una cosa es mi oración personal, pero créame que lo que estoy yo experimentando en la oración comunitaria es sobrenatural. En 12 años de ministerio, 25 años de camino con el Señor, nunca había experimentado lo que es este tiempo tan precioso en las madrugadas. La manera como Dios nos va a sorprender no está escrito. Lo que viene para su vida usted ni se lo ha imaginado y tampoco lo ha pedido. Hay personas que han estado enterradas, así como cuando en la hora novena, ¿verdad? Estaban debajo, y cuando tiembla se mueven las placas tectónicas y lo que estaba debajo, sí, va para arriba y lo que estaba arriba va para abajo. Usted persevere, que usted va a salir primero de esa mentalidad tan ruin que tenemos todos en el hombre viejo, y se va a sentar en el gobierno, y así como sucede afuera va a suceder también ¿dónde? Adentro. Pero ponga sus ojos en el reino. Se están levantando unos ministerios tremendos aquí. Muchos fueron sembrados aquí, crecieron aquí y sé que van a dar fruto en otros lugares. Así es la iglesia. Un discípulo no pertenece, no tiene carta de propiedad de un pastor ni de una congregación. Hay unos que nacen en un lugar y van a dar fruto a otro, y hay otros que nacieron en otro lugar y vienen a dar fruto aquí. Pero esto no es carta de pertenencia a ninguna congregación ni carta de membresía. La membresía es el reino de Dios. ¿Cuántos están acá? Sé que muchos de los que yo amo a mi lado y que los he visto llorar y que hemos llorado juntos, un día me dirán, pastor, el Señor me dijo que me vaya para tal lado. Uy, pues claro, uy, ¿cómo? Ayunemos. Hágale, hermano, así es. Ese es el reino de Dios. El único dueño de las ovejas, ¿quién es? El pastor que las compró, el que murió por ellas. Nosotros no hemos muerto por nadie. Ningún pastor derramó sangre por sus ovejas para decir que son mías. ¡Ah, mentirosos! Él sí derramó su sangre por nosotros y le pertenecemos, nos compró, somos de Él. ¡Aleluya! ¿Sí? Entonces, démonos cuenta que necesitamos ese fuego de Dios en nuestras vidas para dejar de ser ¿qué? Tibios, porque le estaba hablando era una iglesia, ¿no, Sofi? Le estaba hablando era una iglesia y no le estaba hablando a mundanos. Entonces hay muchas congregaciones ¿qué? Tibias. ¿Por qué? Por la hipocresía. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cómo es el proceso con Dios? Lo primero que hace el Señor cuando tú llegas a Él es desnudarte y hacerte ver que, mira, esto eres tú. No, yo soy buena, yo soy bueno. Eso eres tú. Y hay gente que se queda toda la vida sin querer aceptar lo que son por vivir de apariencias. Lo primero que hace la palabra es confrontarnos como pecadores. Y es cuando ya uno, no sin chillar ni por quedarle bien a nadie, Dios le va poniendo las personas una a una. Eso van apareciendo ahí en las calles, en las esquinas. Yo en esta semana ya me he encontrado con más de uno. Salí de un velorio y me encontré con una persona a la que le debía cuentas hace como 20 años. Y ahí la encontré parada. ¡Ay, Señor! Arreglar cuentas, papito. Hermana, uy, hermano, qué gusto. Igual, perdóneme. ¿Cómo? ¿Usted pidiendo perdón? Necesito que me perdone. Fallé. Qué bueno, hermano. Lo perdono y lo bendigo ya. Cerrado ciclo y siga para adelante.
Es necesario. Pero usted no tiene que ir a buscar a nadie, a no ser que el Espíritu le diga, llame, vaya, viaje. Y si son deudas de cosas materiales, pague. No, pero eso ya fue borrada esa deuda. No, ahí está la deuda. A su mente se le borró. Vaya y pague. Dígale al que tiene al lado, vaya y pague. Dígale en su casa, dígale, pague. Dios te está dando para pagar. Hablo palabra de espíritu. Ese dinerito que te está llegando de más es porque debes pagar deudas. Paga lo que debes, sabes cuánto tienes. Aló. Aleluya, gloria a Dios. Entonces ahora sí entendemos el poder del fuego de Dios, ¿sí? Miremoslo en Apocalipsis también 5:8. Mire, ¿qué pasa con esa oración espiritual de cada madrugada? Centrémonos en nosotros. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. ¿Sí? Incienso, el incienso para que huela debe ser ¿qué? Quemado, que son las ¿qué? Oraciones de los santos. Híjole. Cuidado con esto que le quiero compartir. La oración escritural aviva el fuego de Dios en nosotros. ¿Sí? 8 del 3 a 5, ahí en Apocalipsis. Capítulo 8 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar verdadero, con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo, ¿a qué? Al oro de todos los santos, a las oraciones sobre el altar de oro que estaba delante del trono. 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios. ¿Qué subió? Fue quemado. Cuando nosotros oramos, en la oración, ahí está el fuego. El fuego, la oración es fuego. El fuego está ¿en dónde? En la oración. Pero no se ponga a meterle sentimientos. Pero pastor, yo no siento que me queme nada. Deje así. Pero es que yo no siento mariposas, yo no siento la presencia del Señor. La presencia del Señor no es para sentirla, es para vivirla. ¿Sí? 5, versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Uy, esto es muy profundo para los últimos tiempos. ¿Sí? Cómo el poder del fuego de la oración produce en el primer cielo ¿qué? Transformación, pero no conforme a mi voluntad. Por allá un señor se me acercaba y, pastor, es que mi yerno dice que es profeta y que si yo no me porto bien con él, que él tiene el poder para mandarme ya para el cielo. ¿Qué tal eso? Y uy, no, qué profeta. Dios mío. Pero el problema no es de esos falsos profetas, el problema es de la gente que le crea a ellos. Dios a ellos los juzgará, pero Él no va a permitir que alguien llegue el día del juicio y diga, no, es que me dijeron y yo creí. Aquí estaba la palabra. Por eso el fuego de Dios quita en nosotros esas vendas que hay. Quita en nosotros ese añulo, ese entorpecimiento, nos ilumina. Si la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de cuando usted expone la palabra aquí, eso nos alumbra y luego nos hace entender con simpleza lo que nosotros veíamos como imposible. Uy, gracias Señor, es por aquí, pero hay que perseverar en esa oración. ¿Sí? Entonces de madrugada o a la hora que sea, usted debe tener su tiempo con Dios. Debe leer un salmo, es necesario leer un proverbio, ahí te llenas de tu sabiduría. Debes leer un capítulo del Antiguo, uno del Nuevo, para que conozca la voluntad de Dios y luego orar esos capítulos que ya ha aprendido de memoria. Amén. Son 10 capítulos que llevamos como comunidad en estos 12 años. Sí, el Salmo 23. Cuando nosotros oramos el Salmo 23 es cuando estamos haciendo lo que las congregaciones tradicionales llaman la oración de fe.
Cuando usted persevera mucho tiempo orando el Salmo 23, Salmo 23, Salmo 23, Salmo 23, sin pedir nada ni para esperar nada, usted va a entender por el Espíritu qué significa que Jesús es su Señor y su pastor. Lo va a entender sin que nadie se lo explique. Salmo 51, ¿qué trae el Salmo 51? Sanidad interior, limpieza y liberación. Salmo 91, protección, seguridad y firmeza ante todo eso que le tenemos miedo. Salmo 127, ¿qué trae? Proyecto de vida. ¿Qué debo hacer? ¿En qué debo invertir? ¿Qué debo comprar? ¿A dónde debo ir? ¿A dónde debo negociar? ¿Qué debo hacer? Proyecto de vida. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Cuando a mí se me acerca alguien, pastor, hago esto, hago lo otro, digo, yo no te voy a decir qué debes hacer, pero sí te puedo acompañar a que nos metamos a orar fuertemente solo el Salmo 127. Y después el Espíritu Santo te va a decir qué debes hacer para tomar decisiones sabias. Salmo 121, ¿qué es? Cobertura en mi salida y mi entrada, me guarda de todo mal. Salmo 34, uy, Señor, ni sé qué decir porque sería un hereje. El 112, la prolongación de la vida del fuego de Dios a nuestra siguiente generación, nos libera de miedos, ¿cierto? Luego, ¿qué más viene? Este último que nos aprendimos, el 27, sin palabras, Efesios capítulo 1 del 13 en adelante, la identidad verdadera en Cristo. ¿Quién soy en Cristo y qué puedo hacer en Cristo? Y la palabra de pacto que nos dio, que es que Isaías 54. Mire, cuando usted se sienta, hermano, y después de orar buen tiempo, sale de su boca con fuego: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Usted a eso qué tiene que agregarle? Después de decir eso, usted se va a levantar ahí a encadenar al diablo y que, Señor, y que si voy por la carretera no se me pinche la llanta, y Señor, que no se me acabe la gasolina, y Señor, que no haya trancón, y Señor, deja de ser palabrero, que esos son los brujos de la Guajira, hombre. Si usted en verdad cree en Dios, usted ya cree en esa palabra, la recibe y no necesita más. El problema es que aquí tiene un enredo, tiene un mercado persa, donde sale la palabra y no, ahora coja. Yo me acuerdo, hace 18 años aquí, ¿te acordás, Gina? Nos hacíamos allá. ¿Cómo sería lo que yo gritaba que hasta la gente venía a golpear? Ay, dígale a ese señor que se calle. Porque era mi imaginación, y entonces yo arrancaba en esos ayunos: el Señor, y cojo al demonio y lo espicho, lo pulverizo, se hace polvo. Queda sin voz. Hermanos, el demonio fue pulverizado. ¡Amén! Ay. Por todas las que pasé después, por emocionalista, por peliculero. Una sola palabra basta. Pero era necesario pasar por ahí para llegar aquí. Diga conmigo, es necesario pasar por Samaria. Entonces no sea más peliculero. No ore según su imaginación, no ore según la voluntad de Dios. Tenga vida de oración, no se engañe a sí mismo, porque es que esa vida de oración lo va a hacer libre de la esclavitud que tiene al trabajo, a su marido, a los hijos, de la esclavitud que tiene a la pereza, de todas esas deudas que no le dan tiempo para salir a servirle al Señor. Hay una humanidad que se está perdiendo porque no hay una iglesia que está predicando un santo evangelio, sino que están llevando gente a llenar lugares para competir con el Papa y para sacarles la platica, y el demonio haciendo milagros con permiso de Dios, y mucha gente condenándose porque no hay personas que quieren pagar el precio para comprar oro refinado. Aló, deje de ser esclavo. Todo eso por lo que usted es esclavo, vimos el domingo, se va a quemar. Todo será quemado. Todo será quemado. Hasta este cuerpo que muchos adoran ahí, porque volvieron esclavos del cuerpo. ¿Qué va a pasar con el cuerpo? Fue ayer que estuve en el velorio del hermano Orlando. Sí, al final, listo, cojan el cajón y llévenle comida a los gusanos al cementerio. ¡Ay! Esos se espantaron. Un religioso no aguanta un mes, la verdad. ¿Para dónde va este cuerpo? ¿Para dónde va esas cejas que usted pagó millones para que se le vean lindas?
¿Para dónde van los cachetes que usted se hizo todas esas cirugías para que quien la viera linda? Para los gusanos. Y los gusanos no comen, ¿cómo se llama lo que se meten ahí? Silicona. Los gusanos comen carne. Entonces la silicona la escupen y la carne se la comen. Y su alma y mi alma debe estar con el Señor. Colóquese sobre sus pies, por favor. Primera de Tesalonicenses 5:17. Gracias, Señor. ¿Qué dice la palabra? Orad sin cesar, constantemente. Entonces, en la mañana la oración, pero durante todo el día un versículo en la mente, ¿sí? Todo el día un versículo en la mente, ¿sí? Todo el bendito día un versículo en la mente. Todo el día un versículo en la mente. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ese es el de hoy. Hoy toda la comunidad lo estamos meditando. Salmos 119, 135. Cumplo ahorita el 25 de noviembre, cumplo 7 años completos meditando la palabra de Dios todos los santos días, sin parar, por la misericordia de Dios. Consecuencia de todo eso es que se van uniendo. Se van uniendo. Los que deben llegar, llegarán. Uno no tiene que ir a salir a buscar a nadie. Es el Espíritu Santo que va agregando. Es el Espíritu Santo. Cuando tú sales a buscar a alguien, eso te va a causar problemas. El esposo y la esposa no se busca, ese llega. Amén. Démosle gracias a Dios. Y en un mismo espíritu unámonos en la fe que es en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias. Enséñanos a pensar como tú piensas. Enséñanos a sentir conforme a tu voluntad, a desear lo que tú deseas, a hablar y vivir como tú viviste cuando estuviste aquí en la tierra, porque el Espíritu que te guió a ti es el que ahora nos guía a nosotros. En ti descansamos. Ministro en el nombre de Jesucristo, por el Espíritu de la palabra, reposo a tu vida. El reposo de Dios. Se va todo afán, toda ansiedad y preocupación. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo ministro reposo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta.